A bien retomar a partir de los títulos ejecutivos que están regulados en el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil. Nos Sí, habíamos quedado en lo que respecta al numeral tercero, ¿verdad? Que son los salarios, ¿verdad? Como tal. Ahorita vamos a regresar, perdón, aquí estamos. Los créditos hipotecarios, ¿verdad? Que decíamos que era la escritura pública, ¿verdad? Como tal, que acreditaba pues que un acreedor pues tenía en beneficio una garantía sobre un bien inmueble, ¿verdad? El crédito hipotecario. En el numeral cuarto del artículo 294 pues tenemos los bonos y cédulas hipotecarias. Los bonos y cédulas hipotecarias, hay que decirlo, y sus cupones son instituciones jurídicas del derecho mercantil. Recordemos que son títulos eh, de crédito. Estos son títulos de crédito regulados propiamente en el Código de Comercio, ¿verdad? El bono y la cédula hipotecaria sí tienen una diferencia, ¿verdad? Sustantiva, ¿verdad? Como tal, y pues hay que recordarlo y lo decimos así, la cédula hipotecaria acredita, ¿verdad? La deuda sobre la cual recae el bien y los cupones son esas cuestiones accesorias como los intereses que se pueden ir generando, ¿verdad? Acrecientemente. Tenemos los créditos prendarios. Recordemos que de conformidad con la actualización a la normativa civil, la figura de lo que es la prenda, ¿verdad? Se pasa a cambiar denominación a lo que es garantía mobiliaria, ¿verdad? Entonces, los créditos respaldados con garantía mobiliaria, pues también se van a ejecutar en la vía de apremio. Recordar, y eso es muy importante, compañeros, y hay que mencionarlo y recordarlo, la garantía mobiliaria recae sobre bienes muebles que sí se pueden desplazar, ¿verdad? Puede ser un vehículo, ¿verdad? Como tal, una motocicleta, un carrito, pero también recordemos que puede recaer sobre bienes muebles cuantificables, como se puede dar en prenda o garantía mobiliaria, como es correcto decirlo, el oro, la plata, ¿verdad? Que son metales, que la normativa nos dice que son metales preciosos y que se pueden distinguir de cierta manera, ¿verdad? El numeral sexto tenemos la transacción celebrada en escritura pública. Este es bien importante, compañeros, porque la transacción viene a ser un contrato típico civil, ¿verdad? Recordemos que un contrato típico civil básicamente es aquel acuerdo de voluntades y ojo, es el último contrato del Código Civil que se va a celebrar cuando las partes previo a un litigio o dentro de un litigio van a resolver el conflicto voluntariamente, ¿verdad? También se le llega a denominar el cuasicontrato. Si ustedes se recordarán, la sesión pasada, muy bien, Alan mencionaba algo de la naturaleza jurídica de los procesos y por eso es que se dice que es un cuasicontrato, ¿verdad? Y el ejemplo más claro es el contrato de transacción, ¿verdad? Repito, el contrato de transacción es aquel contrato típico civil por medio de por medio del cual las partes de un proceso o de un futuro proceso resuelven sus controversias, ¿verdad? Como tal. Tenemos también el convenio celebrado en juicio, ¿verdad? Recordemos como bien el latinismo, ahorita lo trato de recordar, el pacta, tal vez el licenciado Balan me puede ayudar con el latinismo, pero sí, lo pacta sunt servanda, Lic. pacta sunt servanda, muchísimas gracias, Alec, ¿verdad? Que es lo pactado pues entre las partes, es ley. El convenio, recordemos que es aquel acuerdo de voluntades por medio del cual las partes pues acuerdan de ejercer determinada conducta y se va a diligenciar de esa manera, ¿verdad? Porque así lo establecieron las partes. Hay que decir algo muy importante referente a los convenios y a este latinismo. Recordemos que el derecho civil tiene el principio de la autonomía de la voluntad regulado en el artículo 1251 del Código Civil y sustantivamente también constitucionalmente en el artículo número 5 con la libertad de acción. Todas las personas pueden hacer todo aquello que la ley no prohíba. Y los convenios es eso, celebrar la resolución de un conflicto donde los límites de la ley lo permita, ¿verdad? Eso es principal y yo se los digo muy sustantivo, ¿verdad? Entonces, para reiterarles, acá estamos hablando del proceso ejecutivo en la vía de apremio. Recordemos la clase pasada, decíamos, el juicio ejecutivo en la vía de apremio es un proceso ejecutivo
donde lo que se va a discutir es un título ejecutivo que conlleva la obligación de pagar dinero líquido y exigible. Verá, ¿cuáles son los títulos ejecutivos que se van a ejecutar en la vía de apremio? De manera sustantiva o resumida, la sentencia pasada por fuerza de cosa juzgada, el laudo arbitral, los créditos hipotecarios, los bonos o cédulas hipotecarias, los créditos prendarios, las transacciones celebradas en escritura pública y el convenio celebrado en juicio, ¿verdad? Como tal. Eso es los títulos ejecutivos, ¿verdad? Algo muy importante del título ejecutivo, y lo tenemos que recordar, jóvenes, es que los títulos ejecutivos son documentos. O sea, para que existan debe de existir un soporte físico, respectivamente. Como son documentos, ¿verdad? Hay que analizar la transcripción y la inscripción que están los mismos, ¿verdad? Y ojo, cuando nosotros analizamos la eficacia o ineficacia de un título ejecutivo, nos referimos al periodo por medio del cual el acreedor puede hacer valer ese derecho. La ley, en este caso el Código Procesal Civil y Mercantil, nos define, y acá muy importante, cuánto tiempo se va a poder ejecutar esos títulos enumerados en el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil. Quisiera cambiar la pantalla, quisiera que estudiaran este apartadito y es el artículo 296 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces, pregunto, ¿algún compañerito o compañerita que tenga por ahí su código a la mano como para irlo leyendo? Leamos primero que nada el primer párrafo del artículo 296 y así comprendemos nosotros, ¿verdad? Principalmente cuánto tiempo se puede ejecutar los títulos enumerados en el 204, ¿verdad? No sé si hay algún compañerito que tenga por ahí su código. Con gusto, licenciado. Buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Gracias. Artículo 296. Ineficiencia del título. Los títulos expresados anteriormente pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años si la obligación es simple y a los 10 años si hubiese prenda hipotecada. En ambos casos, el término se contará desde el vencimiento del plazo o desde que se cumpla la condición la hubiere. Mañana nos vamos a las Bien, 7:30. muchas gracias. Bueno. Kevin, perdona, mi estimado amigo, tenés tu micrófono abierto. Muy bien. Entonces, vean ustedes qué importante. Estamos estudiando el proceso ejecutivo en la vía de apremio, y vuelvo y le reitero, es un proceso ejecutivo en donde se van a materializar, donde se van a ejecutar títulos ejecutivos que conllevan la obligación de pagar dinero líquido y exigible. ¿Por cuánto tiempo se va a poder ejecutar ese derecho? ¿Verdad? Alguien me diría la prescripción. La prescripción básicamente es una figura jurídica que nos establece cuál es el plazo que tiene una persona para ejercer un derecho y si no lo ejercita dentro de ese término, pues deja de tener validez. Pues es lo mismo, la eficacia o la ineficacia del título ejecutivo. Si ustedes se dan cuenta, el documento y el articulado precisamente establece en su artículo 296 que si la obligación es simple, son 5 años. Pero, ¿qué es una obligación simple? Esa es una pregunta muy válida. Una obligación simple es aquella clase de obligación, jóvenes, que no tiene un respaldo, no solamente está la pura declaración de voluntad de las partes o de quien dictó el título ejecutivo. El documento solamente va a incorporar la obligación de pagar dinero, pero no hay algo más que lo respalde, ¿verdad? Como tal. Eso es importante. Ahora, si hablamos de un título ejecutivo, préstele mucha atención, que estuviere, y vea usted la palabra clave que utiliza, prenda o hipoteca. Volvemos al tema anterior, prenda o hipoteca. Si el título ejecutivo tuviera una garantía prendaria, se va a poder ejecutar durante 10 años más. Si tuviera una garantía hipotecaria, se va a poder ejecutar durante 10 años, ¿verdad? Como tal. Esto significa, si por ejemplo la condición es que el día de hoy me pagara el deudor y no me paga, a partir de mañana, 5 de diciembre del año 2025, voy a tener 10 años para poder ejecutar a mi acreedor.
a mi deudor, perdón, a mi deudor. Eso es la gran variable, ¿verdad? Si fuera una obligación simple, a partir de mañana solamente serían 5 años para que él me pague. Pero si estuviera garantizada con prenda o hipoteca, en ese caso van a ser 10, ¿verdad? Acá voy a hacer un análisis muy sucinto del artículo 296 propiamente, porque se van a percatar ustedes que hay títulos ejecutivos que su respaldo va a ser simple o va a estar garantizado. El numeral primero del 294, sentencia pasada por autoridad de cosa juzgada, este es un título ejecutivo simple, ¿sí? En el numeral segundo, el auto arbitral, como tal, es una obligación simple. Los créditos hipotecarios, patojos, a ver, créditos hipotecarios, préstele mucha atención. ¿Cuál es el periodo de eficacia? ¿Serán 5 años o serán 10 años? Como dijo el Vox Populi, ¿qué dice el pueblo? ¿Serán 5 o serán 10? 10 años. 10 años. Recording in progress. Son Muy 10 bien, años, porque hay son una prenda hipotecaria. 10 años, muy bien. Son 10 años los que se tiene para poder ejecutar un crédito hipotecario, ¿verdad? Como tal. Entonces acá vamos a cambiar el colorcito y lo vamos a poner de un color verde para que se distinga. En el numeral cuarto tenemos otro título ejecutivo que dice bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. A ver, ¿cuál será el periodo de eficacia de un bono o una cédula hipotecaria? ¿Cuánto dicen ustedes? ¿Será por ahí 5 años o serán 10 años? A ver, ¿qué dicen ustedes? 10 años. No, son 10 Léanlo años. bien, 10 años. léanlo 10 bien, años, Nick. léanlo bien. Dice bonos o Sí, son cédulas. 10 años. Muy bien, son 10 años porque es una obligación garantizada con hipoteca, la cédula, ¿verdad? Como tal. Miren ustedes, tenemos crédito prendario, crédito prendario. A ver, ¿cuánto tiempo se va a poder ejecutar un crédito prendario? Patojos, 10 años. 10 años, muy bien. Transacción celebrada en escritura pública, pues acá hay que decir algo. Si en la escritura pública no se garantizó nada, 5 años. Pero si tuviera inmersa una garantía, ahí sí van a ser 10 años, ¿verdad? Vea usted cómo es de contraproducente, porque la transacción es un contrato, ¿verdad? Que se celebra en escritura pública. Pero vean ustedes lo importante como tal. La transacción, si el deudor ofrece una garantía, entonces ahí sí va a ser por 10 años. Pero si no lo ofrece, va a ser por 5. Vamos a denominarle este mixto, ¿verdad? Como tal. Una Ahora, pregunta, Nick. el convenio. Ah, perdón, escuché una pregunta por ahí. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Una Freddy, pregunta. te Sí, quiero escucho. hacer una pregunta. En caso de un pagaré licenciado de alguien que lo repone, por ejemplo, la semana pasada, ese también sería de 5 años para ejecución. No, mi amigo. Los pagarés, recordate que son títulos de crédito que conllevan la obligación de pagar dinero. En este caso, la vía ejecutiva no es la vía de apremio ni el juicio ejecutivo, es la acción cambiaria, que tenemos que tomar en cuenta que si el pagaré directamente se lo vas a cobrar a quien lo emitió, va a ser una acción cambiaria en vía directa. Pero si hubiera algún afianzador, ahí entonces, ahí volvemos entonces a quién vamos a reclamarle ese paguito. Pero un pagaré no es vía de apremio, no es un juicio ejecutivo, ¿verdad? Es en este caso un proceso que se va a diligenciar, en este caso en la vía de la acción cambiaria. No es propiamente un juicio ejecutivo, fíjate. Aquí es raro, porque digamos, yo sí sabía que era de título de crédito, que era para que se podía ejecutar, ¿verdad? Pero que me lo aclara de esa forma, tendré que actuar de diferente forma yo también, ¿verdad? Porque digamos, en este Correcto. caso, Correcto. No, no, fíjate que si es no un de juicio, si es un juicio ejecutivo, lo que sucede es que como juicio ejecutivo, los títulos de crédito tienen esa particularidad que tienen su propia normativa. Fíjate, entonces, si me das chancecito, yo con mucho gusto te puedo mostrar código de comercio, verá, respectivamente, para que lo podamos ver lo que es la acción cambiaria. Pero esos títulos son de acción cambiaria.
Y como te digo, en materia, ¿verdad? Como tal, mercantil, es un tanto semejante, pero pues al final de cuentas tiene sus reglas propias, ¿verdad? Como tal. Entonces, acá nosotros nos vamos por esa vía que sería el de la acción cambiaria, ¿verdad? Entonces, como tal, Disculpe, si fuera una factura cambiaria, ¿esa que entra en títulos ejecutivos o en la acción cambiaria? fíjate que la factura cambiaria entraría también en la acción cambiaria del Código de Comercio, pero si fue aceptada, porque recordate que la factura cambiaria para que pueda surtir sus efectos es que sea aceptada por el deudor, ¿verdad? Para establecer el plazo en el cual se tenía por obligado de pagar, ¿verdad? Respectivamente. Ahorita ya estoy descargando ahí el Código de Comercio porque no lo tenía a la mano, pero La aceptación es te con digo una, porque disculpe. esa circunstancia cambia un poquito el modo, ¿verdad? Pero siempre sí es un proceso ejecutivo, solo que es especial, ¿verdad? Respectivamente. Ok, muchas gracias. Una pregunta más, solo para terminar, no quiero interrumpir más la clase. ¿La aceptación se puede, digamos, materializar a través de la firma cuando se entrega el producto? Fíjate que, ojo, acá es muy importante. En materia procesal civil y mercantil, y en lo mercantil propiamente dicho, la sola firma del documento por el emisor acepta el convenio como tal. Si hubiera una tercera firma, recordate que entonces se asume que esa tercera firma es un avalista y él va a poder ejecutar, ¿verdad? Como tal. Pero si solamente se firma, se tiene por entendido que sí lo aceptó. El Código de Comercio nos establece que debiese decir sí acepto la fecha y la firma. Pero el propio derecho mercantil, recordate que tiene un principio, es poco formalista. Y si las partes ya lo acordaron como tal, se va a asumir como ley entre ellos. Pero eso es de derecho mercantil, ¿verdad? Si hubiera una tercera firma que no se conoce si es del acreedor o si es del deudor, entonces se asume y se presume que es de un avalista, ¿verdad? Como tal. Excelente, muchas gracias. A la orden. Por ahí tengo a Andrea. Muy buenas tardes, compañerita. Buenas noches, iba a decir. Licenciada, buenas tardes. Disculpe la consulta. Me confundí con esto del pagaré, con si eran 5 o 10 años, porque Eh, después usted comentó sobre el fiador y avalista. Entonces me perdí un poquito y como iba en el ajá, bus, ok, casi no mucho le escuché. no Gracias. tenga pena. Mire, pues le explico. El problema es de que ojo, préstenle mucha atención. La factura cambiaria no se rige por las reglas del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué reglas se va a regir? Por las del Código de Comercio. Código de Comercio. El Código de Comercio tipifica su propio proceso ejecutivo. No sé si ya tienen ahí en pantalla el artículo 615 del Código de Comercio. Sí, licenciado. Ah, miren, pues por eso las ejecuciones es amplia. La factura cambiaria se va por la acción cambiaria, ¿verdad? Y el pagaré. Entonces, usted vea y dice por acá, acción cambiaria en vía directa. La acción cambiaria en vía directa es directa cuando se deduce en contra del principal obligado o sus avalistas, dice, y de regreso. Pero eso es de la factura cambiaria. Por aquí abajito vamos a encontrar el plazo por el cual se va a ejecutar en vía directa o en vía de regreso. Miren acá, pero por eso es diferente. Miren ustedes acá, el artículo ahí 623, perdón ustedes que se me fue un poquito como tal esa circunstancia, me dice la caducidad, ¿verdad? Como tal, y la prescripción en vía directa es 3 años a partir del vencimiento. Pero eso es una factura cambiaria que no se va a ejecutar ni por la vía de apremio ni por el juicio ejecutivo. Se va a ejecutar por la vía de la acción cambiaria. ¿Por qué? Porque en la acción cambiaria se ejecutan los títulos de crédito. ¿Verdad? Algo muy importante, no hay que confundir en algún momento la vía de apremio y el juicio ejecutivo. Ya vamos a ver el juicio ejecutivo que es semejante a la vía de apremio, tiene sus propios títulos, pero hay que ver dónde se va a ejecutar cada uno de estos, ¿verdad? Como tal. Ya estamos un Entonces, ¿el poquito más pagaré son claros. 3 años, Lee? ¿Qué manda? ¿Pagaré también es de 3 años? Prescriben 3 años a partir del vencimiento si fuera en vía directa. Y si fuera en vía de regreso,
¿verdad? Que eso es mercantil. Si te das cuenta, dice la acción cambiaria en vía de regreso prescribirá en un año, ¿verdad? Como tal. Si el documento, ojo, si nosotros pactamos que puedes ejecutar el derecho en un año, nos vamos a la cláusula de las partes, ¿verdad? A lo que pacten las partes. Gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, ojo, siempre van a haber dudas de dónde vamos a ejecutar tal cosa. Y yo lo digo, veamos la materia a la que correspondan, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y ojo, acá nosotros tenemos los títulos ejecutivos que se van a ejecutar en la vía de apremio y que regularmente son civiles, ¿verdad? Como tal, civiles. Ah, chancecito. Ah, porque aquí se cierra manual. Va. Buena onda, muchas gracias. Muy bien, ojo ahí, ¿verdad? Muy bien. Señores, vamos a lo que es el título ejecutivo, ya vimos el plazo por el cual se puede ejecutar y ya resolvimos algunas dudas, inclusive de otras materias que está bien siempre preguntar y eso trata la clase. Voy a ver el chat, por ahí estoy viendo, que estoy escribiendo, Muy bien, licenciado, no tenga pena, gracias. Yo hoy vengo de copiloto, no tenga pena. Uy, miren que las inclemencias hoy, una emergencia me hizo salir y ya estamos acá en clase, gracias a Dios, ¿verdad? Muy bien, patojos. Acá nosotros ya agotamos lo que es el título ejecutivo y su eficacia, ¿verdad? Sus características. Ya lo vimos en el 294 del Código Procesal Civil y Mercantil, que debe ser firme, líquido y exigible, ¿verdad? Firme, líquido y exigible. Esas son las tres características que debe reunir un título ejecutivo y que ya los habíamos marcado propiamente por acá, ¿verdad? Como tal. Muy bien. Vean lo que sigue. Igual está en contenido. Ya a partir de ahorita nosotros tenemos que hablar de el proceso ejecutivo en la vía de apremio. O sea, ahorita vamos a desarrollar ya el procedimiento, ¿verdad? Como tal. Ojo, y lo platicábamos muy bien como clase y decíamos, miren, todo proceso civil, todo proceso mercantil inicia con algo, la interposición de la demanda, ¿verdad? La interposición de la demanda. Préstele mucha atención. El proceso ejecutivo, ¿sí? Va a iniciar con la presentación de la demanda. Yo les voy a recomendar, usted se puede ir aquí a su Código Procesal Civil y Mercantil, ¿sí? Y los podemos ubicar en el artículo 294, ¿sí? Y usted le puede colocar acá, paso 1, interposición de la demanda ejecutiva. Punto. Acá podemos relacionar otros artículos como el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y si usted lo desea, puede hacer su anotación. El requisito esencial para presentar una demanda ejecutiva, económico coactivo, igual, es otra clase de proceso ejecutivo. Tenemos acompañar el título ejecutivo. El paso número 1 del juicio ejecutivo en la vía de apremio es la interposición de la demanda ejecutiva. Señores, para que nosotros podamos ejercer nuestro derecho ante un órgano jurisdiccional, el cual va a consistir en un reclamo, donde le vamos a decir a la autoridad, miren, necesitamos que usted, señor juez, nos ayude a ejecutar esta sentencia. Eso no se va a hacer de oficio. Hay un principio procesal que se llama rogación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ejercitar usted la rogación? Con su escrito inicial. Usted va a plantear su demanda ejecutiva, va a llenar los requisitos y formalidades que establece el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, tribunal a quien se dirija, designación del tribunal a quien se dirija, nombre del compareciente, ¿verdad? Objeto de la comparecencia, hechos, medios de prueba en que fundamentar es su pretensión,
lugar para recibir notificaciones y citaciones, nombre del demandado, lugar donde puede recibir notificaciones y citaciones. Eso es. Entonces usted elabora su escrito de demanda, ¿verdad? Hace su demanda, hace su escrito. ¿Y cuál es el requisito esencial? Acompañar el título ejecutivo, ¿verdad? ¿Para qué? Para demostrar que usted está legitimado para pedir lo que está reclamando. Algo que no quiero dejar de menos, y se lo digo hacia usted, préstele mucha atención. ¿Será que nosotros podemos tener la sentencia original? No, nunca vamos a tener la sentencia original. Lo que vamos a tener es una certificación de la sentencia. Es así, y eso es lo que vamos a acompañar a la demanda ejecutiva. Del auto arbitral, igual, una certificación del auto arbitral. De un crédito hipotecario, el testimonio de la escritura pública. De un bono de prenda, o sea, la hipotecaria, ahí depende, dijo Pepito. Porque muchas veces para ejercer un derecho mercantilista, uno deposita en un banco y el banco le da a uno un certificado donde acredita que efectivamente se certificó una cédula hipotecaria o una acción o un documento. En el caso de las cédulas hipotecarias jóvenes, yo he tenido la oportunidad de ver las mismas transcripciones, los documentos originales, pero también he visto certificaciones que se acreditan por el resguardo del documento, ¿verdad? Los cupones son, depende, ¿verdad? O si usted quiere verse bonito, hace un su cupón bien chilero, ¿verdad? Un su formato, un su diseño y lo acompaña a la demanda. ¿Verdad? Como también vamos a encontrar otras categorías, ¿verdad? Los créditos prendarios, el testimonio de la escritura pública es lo que va a acompañar, transacción celebrada en escritura pública, lo mismo. Ahí usted acompaña, en este caso, el testimonio de la escritura pública del contrato de transacción. Y si es un convenio celebrado en juicio, pues acá hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Si podemos obtener una certificación del convenio, si la parte que lo interpone va a colocar el convenio original, ¿verdad? Esas son circunstancias que nosotros podemos ir encontrando y que están aparejadas al paso número uno. ¿Cómo dije que se llama el paso número uno? ¿Verdad? Interposición de la demanda ejecutiva. ¿Cuál es el requisito sine qua non de la interposición de la demanda ejecutiva? Acompañar el título ejecutivo. Lógicamente, ¿cuál es el título ejecutivo? Los que están en el 294 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y como vengo y lo repito, no crea usted que va a interponer el documento original. Van a haber casos donde sí, y van a haber casos donde no. Por eso le hice una relación sucinta, ¿verdad? Como tal. Paso número uno. El paso número 2, ¿sí? Ojo acá, igual yo se lo voy a compartir, aquí está en diapositiva. Mire usted, hasta marcadito y resaltadito. Posible pregunta de examen. Requisito esencial en una demanda ejecutiva, acompañar el título ejecutivo. Mire que hasta va en rojito. Ya le voy dando chivos de qué puede hacer que se le pregunte a usted en su examen, ¿verdad? Como tal. Muy bien. Ojo, ojo. El paso número uno, ¿lo comprendimos, patojos? No hay ninguna duda. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que ustedes quieran como tal hacer mención del paso uno? ¿Lo comprendimos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo más que ustedes quieran mencionar? ¿Dónde se presenta la demanda ejecutiva? Ante el Centro de Servicios Auxiliares de Justicia del sector civil, del ramo civil, ¿verdad? Como tal, ahí se presenta. No me hicieron la pregunta, pero se las adelanto, ¿ah? La Mire, pregunta es dónde están ubicados los juzgados. Y Era la no, tarea de no ayer. lo ajá. Era la, yo esperando estaba esa pregunta. Y les aseguro que no la consiguieron. Enfrente de una librería grande, A dice, la y a la vuelta vuelta, de la venta de pasta, dice, de Pizza Hut, no sé qué hay ahí, de los cebollines. que no le den la referencia que a mí me dieron un día, ¿va? Me dijeron una cuadra arriba del pollo del viejito, me dijeron. Y era A que la no, gran. Y no lo averiguaron, señores. Ya vieron, ahí ya perdieron un punto. Ahí ya perdieron un punto. Y después un punto. Liz, que me quedé sin un punto. No se vale googlearla. No se vale googlearla. Perdón, le cae adelante. lo bueno es que si buscan en Google tiene error. Muy bien. ¿Necesito asesoramiento profesional de un abogado y un notario? Sí, lo necesito. Cada comparecencia a un órgano jurisdiccional necesita comparecencia de abogado.
Pero vamos a ver. Yo solo sé cómo llegar, dice Andrea. Pero Pero bueno, a su casa. no vaya a ser como un compañero que tengo que va en Waze en su casa, pero porque se pierde. También Muy hay, bien, también hay. muy bien. Patojos, nos vamos a ir, préstele mucha atención, al paso número 2. Número de paso, paso 2. ¿Cómo se va a denominar el paso número 2? Préstele mucha atención, patojos. Mandamiento de ejecución. ¿Dónde lo tenemos regulado? Está regulado en el artículo 297 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vea usted lo que dice. Promovida la vía de apremio. ¿Cómo se promueve la vía de apremio? Mediante un escrito. El juez calificará el título en que se funda y si lo considerase suficiente, despachará mandamiento de ejecución, requiriendo, ordenando el requerimiento del obligado y el embargo de bienes en su caso. ¿Verdad? Ojo acá. Esto va a ser, y lo voy a colocar acá, paso 2, y lo vamos a colocar mandamiento de ejecución. Mandamiento de ejecución, ¿verdad? Para que usted le preste mucha atención por ahí como tal. Entonces, mire, pues, usted presentó su demanda ejecutiva, ¿verdad? Como tal. Usted presentó su demanda ejecutiva ante el Centro de Servicios Auxiliares de Justicia del ramo civil, ¿verdad? Mercantil, económico coactivo, contencioso administrativo. Ahí lo presentó usted. Ahí ya se define quién es el juez que va a controlar, quién va a ser el que va a llevar a caso su trámite, su expediente, ¿verdad? Como tal. Entonces, como tal, se le va a asignar a un juez, ¿verdad? Facultado que tenga competencia para conocer ese asunto respectivamente. ¿Qué hace el órgano jurisdiccional al momento que ya recibe esa demanda ejecutiva? Pues el juez se va a dar a la tarea de calificar su demanda y va a calificar su título ejecutivo. ¿Y qué va a calificar del título ejecutivo? Número uno, que la obligación sea pagar dinero. Eso es lo que va a calificar el juez. Va. Primer chequecito. Va. Marquémoslo. Sí, sí es una cantidad de dinero. Resulta que el señor Pedro Palito de los Palotes le debe de pagar a Marco Antonio Solís 2 millones de quetzales en virtud de cláusula compromisoria. Se había comprometido a darle esa plata. Va, muy bien. ¿Hay una garantía? Sí. El señor Pedro Pablo hipotecó su casa, dio como garantía su bien inmueble. Ve, qué interesante, ¿ven? Como tal. Muy bien, ahí ya lo tenemos. Entonces, el juez viene y revisa. ¿La cantidad de dinero? Sí, es una cantidad de dinero. ¿Está firme? Sí, está firme. ¿Es líquido? Es líquido. ¿Es exigible? Sí. Miremos de cuándo es la escritura pública. Es del año 1997. No, ya no va, porque ya caducó, ya el derecho prescribió. ¿Cuántos años tenía? Si era un crédito respaldado con hipoteca, ¿cuántos días tenía para reclamarse? ¿O 10 cuánto años. tiempo? Va, 10 10 años. años. Pero ya estamos en el 2025, ya caducó, pues ya no existe. Bueno, sí existe, pero ya no puede ser ejecutado. Entonces, eso es lo que ve el juez. Eso es lo que ve el órgano jurisdiccional. Ah, entonces, si cumplen los tres requisitos, ¿qué dicta el órgano jurisdiccional? El mandamiento de ejecución. El mandamiento de ejecución, patojos, en la vida práctica, pues básicamente va a ser una clase de resolución judicial en donde le dice, señor Marco Antonio Solís, se le ordena pagar 2 millones de quetzales a Pedro Pablo Palito de los Palotes, en virtud de y ahí ya se cita el título ejecutivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si fue una escritura, si fue una sentencia, se le hace la mención respectiva, ¿verdad? Donde se le indica por qué es que se le está debiendo, ¿verdad? Ojo, préstele mucha atención. Si el título ejecutivo ya tiene una hipoteca o una prenda, el juez solamente ordena el pago. Pero imaginemos que fuera una obligación simple. No, usted solamente tiene la declaración de Marco Antonio Solís que tienen que pagar.
Entonces, ¿qué tiene que hacer la parte actora? Tiene que ponerse viva. Va, miremos Marco Antonio Solís, ¿tiene bienes? No, fíjate que carros a su nombre no tiene, pero según un desplegado del registro de la propiedad le aparece una finca a su nombre. Entonces usted la va a acompañar a la demanda. ¿Por qué? Porque en esta etapa el juez puede dictar embargo, anotación de demanda. Y eso a usted le va a servir para asegurarse que más adelante el deudor le pague, porque si no, no le va a pagar nunca. Usted puede deber 3 millones de quetzales, pero si no tiene patrimonio con el cual justificar esa deuda, señores, ahí se va a caer esa deuda. Y ahí usted va a estar sin patrimonio, debiendo, pero no lo va a pagar porque no tiene con qué. Así de sencillo. Entonces, por eso es que se dice firme, líquido y exigible, ¿verdad? Hay que ver cómo se va a ejecutar, sobre qué va a recaer esa deuda, ¿verdad? Muy bien, ojo, ese es el paso número 2, el mandamiento de ejecución. ¿Quién dicta el mandamiento de ejecución? El órgano jurisdiccional. ¿Qué conlleva el mandamiento de ejecución? Número 1, ordenar el pago. Número 2, trabar embargo si no había un embargo previo o una garantía previa, ¿verdad? Y algo muy importante, le va a dar una audiencia de oposición al ejecutado. Usted se preguntará, ¿cómo? El mandamiento de ejecución casi que en su parte final va a decir, usted, señor ejecutado, si tiene algún argumento que destruya la eficacia del título ejecutivo, promueva lo que por derecho corresponda. Y ese va a ser nuestro paso número 3, ¿verdad? Como tal. Paso número 3. Y es importante que nosotros lo podamos conocer. Vean ustedes y vamos a regresar un poquito. Vean ustedes. Paso número 3 se denomina oposición, ¿sí? Vean ustedes. Les voy a mostrar acá una gráfica. Por acá lo tenemos. El paso número 1, vean ustedes, se denomina presentación de la demanda económico, de la presentación de la demanda ejecutiva. Paso número 2, mandamiento de ejecución. Es ahí, vamos claros. ¿Verdad? Ahora nos toca el paso número 3, ¿verdad? El paso número 3. Vean por qué les digo que es importante llevar la cronología. Mire, pues, el órgano jurisdiccional emite el mandamiento de ejecución y a usted viene y se le notifica, ¿verdad? Como tal. Imagínense, hoy recibo la notificación, me dice, mire, señor Alberto Bautista, por dar un ejemplo, el juzgado décimo, ¿verdad? De instancia, le notifica tal diligencia. Veo la notificación y dice, mandamiento de ejecución en contra de Alberto Alfonso Bautista Coronado. Este órgano jurisdiccional le ordena el pago de 200,000 quetzales a favor de Corporación Industrial Sociedad Anónima. En virtud de, me dan el título ejecutivo, ¿verdad? Como tal, y sírvase pagar u oponerse dentro del plazo establecido en la ley. Eso es lo que me dice el mandamiento de ejecución. Pero vea usted lo importante. Vamos acá al artículo 296 y a ese segundo párrafo que no leímos, que yo les pedí de favor que no lo leyeran, ahora sí lo vamos a leer y le vamos a colocar por acá, miren ustedes, paso 3, paso 3, oposición, oposición. Vean ustedes, a mí el mandamiento de ejecución me lo notificaron hoy 4 de diciembre de 2025 y el órgano jurisdiccional me ordena que yo le pague a Corporación Industrial Sociedad Anónima. Resulta que yo veo el documento y digo, no chicas, pero si yo esta deuda la pagué, hasta inclusive tengo mi finiquito. ¿Qué va a hacer usted en ese caso? ¿Qué dice el artículo 296, segundo párrafo? Dice, solo se admitirán las excepciones que destruyan la eficacia del título y que se fundamenten en prueba documental, siempre que se interponga dentro del tercer día de ser requerido o notificado el deudor. Las excepciones se resolverán por el procedimiento de los incidentes.
Préstele mucha atención a este dato. ¿Por qué? Porque si a mí hoy, 4 de diciembre del año 2025, me notificaron el mandamiento de ejecución y planteemos el escenario que les digo. Corporación Industrial me está reclamando 200,000 quetzales por un crédito. Pero resulta que yo ese crédito ya lo pagué, ya inclusive tengo mi finiquito, tengo los comprobantes de transacción. Al momento que a mí me notifiquen una demanda de esa categoría, primero me voy a encachimbar que me estén cobrando un dinero que yo ya pagué. Pero ¿qué tengo que hacer en ese caso como deudor? Como dijo Alex, número uno, búsquese un buen abogado. Y ahí es donde van a entrar ustedes más adelante. Y número dos, usted va a plantear la estrategia. ¿Qué va a hacer usted? Va a plantear una oposición para destruir ese título ejecutivo, porque al final de cuentas el juez solamente tuvo la versión del demandado, del actor, perdón. Ahora usted le va a hacer saber la versión que tiene usted, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? ¿Cuál es el tema para hoy? Juicio ejecutivo en la vía de apremio. Muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Hoy, 4 de diciembre, fue notificado el mandamiento de ejecución. ¿Cuántos días tiene para oponerse? A ver, ¿cuántos días tengo para oponerme por ese juicio ejecutivo? Quiero escucharlos, quiero escucharlos. Si hoy me notifican 4 de diciembre que me están cobrando 200,000 quetzales por un crédito que yo tuve con una persona, ¿cuántos días tengo para oponerme? A ver, Son, quiero escucharlos. son 3 días y se empieza a contar a partir del día de mañana, o sea que tendríamos hasta el día 7. Muy bien, ojito ahí con eso. Mañana es 5 de diciembre y ese es día hábil, ¿verdad? Recordemos que cuando la ley de los organismos judiciales que establece que cuando los plazos están fijados en días, se toman los días hábiles, ¿verdad? Sábado y domingo no se cuenta. Entonces, yo tengo el día de mañana para mostrar mi oposición. Tengo sábado, no, porque no cuenta, nadie trabaja ese día. Solamente en materia de amparo, extinción personal inconstitucional, todos los días y horas son hábiles, ¿verdad? Como tal, para todos. Día domingo tampoco. Lunes 8, lunes 8 podría ser, ¿verdad? Es el segundo día para oponer. Tercer día, martes como tal, martes 9. O sea, yo tendría hasta el martes 9 de diciembre para interponer mi memorial de oposición. Es por escrito. Es por escrito para todos. Es por escrito. Y yo vuelvo y se lo repito. Es por escrito. Es Leí que por este escrito. escrito ya debería ir acompañado al finiquito, perdón. Sí, ahí es donde quiero llegar. Porque te dicen, mira qué importante. Las excepciones se resolverán por el procedimiento de los incidentes. Pero vean ustedes, dice, las excepciones que destruyen la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental. Voy a suponer, a mí, Banco Industrial, Corporación Industrial Sociedad Anónima, me quiere ejecutar a través de un crédito hipotecario. Banco Industrial presentó el testimonio de la escritura pública, donde hicimos constar el crédito hipotecario. Pero a mí me lo están cobrando, ¿verdad, patojos? Entonces, ¿qué voy a hacer yo en ese caso? ¿Qué voy a hacer yo en ese caso? Préstele mucha atención respectivamente, ¿verdad? Ojo ahí con ese apartado, por favor. Voy a interponer mi memorial de oposición y voy a acompañar prueba. ¿Qué medios de prueba puedo acompañar que van a decir que yo ya pagué? Vamos a pensar. ¿Qué me dicen ustedes? El Un finiquito, finiquito, los licenciado. El finiquito. El finiquito lo pueden agregar ustedes, ¿verdad? Va, ¿qué otro documento creen ustedes que pueden acompañar al escrito de oposición? ¿Qué otro documento? El comprobante de pago también, licenciado. Los comprobantes de pago, ¿verdad? Vaya, los comprobantes de pago, ustedes lo van a acompañar. ¿Qué otro documento creen ustedes que nos serviría pues, hay que decirlo, para robustecer nuestra defensa? ¿Qué otro? A ver, ya me dijeron dos muy importantes, ¿verdad? El tema del finiquito y el tema de los comprobantes de pago. Las escrituras también de la hipoteca.
Pero esa prueba va en contra de usted, porque recuérdese que usted lo que debe demostrar es que sí pagó, ¿verdad? Los comprobantes de depósitos, los comprobantes de pagos parciales, el finiquito, ¿verdad? Como tal. Inclusive, recuérdese que hoy las instituciones bancarias a uno hasta le cobran el finiquito, pues hasta eso métalo. Todo lo que sirve para probar tal circunstancia. ¿Verdad? Entonces, vamos a suponer, vamos a suponer, usted el día 9 de diciembre planteó su oposición, hizo un escrito bien chilero, usted le colocó memorial de oposición en contra del proceso ejecutivo número tal, describe como tal, de conformidad con los siguientes hechos. Honorable señor juez, por medio de la presente, hago mi formal oposición en contra del proceso ejecutivo que se lleva ante su judicatura. En virtud que la reclamación que se me está designando en mi contra ya fue satisfecha en tiempo, modo y lugar, para lo cual me permito incorporar los siguientes documentos. Y usted los enumera como el escrito como tal, ¿verdad? Algo muy importante es de que acá usted se dé cuenta que la oposición nos abre otro trámite, otra circunstancia, que dice, las excepciones se resolverán por el procedimiento de los incidentes. A ver, patos, cuando nosotros hablamos de los incidentes, ¿dónde están regulados? Están regulados en la ley del organismo judicial, ¿verdad? Como tal. Del artículo 135 me dijo al 140. Planteado un incidente, el órgano jurisdiccional debe dar audiencia por ¿cuántos días, patojos? A ver si se recuerdan. Ay, Dios, están apagados. Como diría mi Están abuelita, se les deprimidos, acabó la batería social, dijo. están deprimidos. Ni yo con la selección y los cremas estoy tan deprimido. 2 días. 2 días. Vaya, 2 días. ¿Y será que tenemos fundamento, compañeros, de que son 2 días de audiencia? Artículo 138 de la LO. Muy bien. Voy a ver si la logro compartir ahorita. El tema de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Ay, le quité la cámara. Pero dentro de la ley del organismo judicial nosotros podemos encontrar tal diligencia, ¿verdad? Respectivamente que se va a dar en un plazo de 2 días. Va, préstele mucha atención a ese gol con chanfle. A ver, ¿cuál será la siguiente etapa? Porque recordemos que los incidentes hay dos clases de incidentes. Están los incidentes de hecho y están los incidentes de derecho. A ver, Se abre a prueba por 8 días, según ¿por el qué artículo abriríamos a prueba? 139 de la ley del organismo judicial. Muy bien. ¿Por qué cree usted que va a ser indispensable que en esta clase de incidentes nos vayamos a apertura de prueba? Porque se tienen que probar. Porque se tienen que probar, ¿verdad? Porque usted tiene que definir si los documentos que usted incorporó son suficientes, ¿verdad? Para probar el extremo que usted sí pagó, ¿verdad? Porque recordemos que ahí usted lo que está alegando es que sí pagó, ¿verdad? Esa cantidad, ¿verdad? Como tal, que le está reclamando la Corporación Banco Industrial Sociedad Anónima, ¿verdad? Entonces, es ahí lo importantísimo. Acá tengo la ley del organismo judicial y ojo, se las habíamos pedido, pato, se las habíamos pedido. Y nos tenemos que ir a partir del artículo 100, ¿verdad? 35. Vean ustedes, ¿qué recomendación le doy acá? En el artículo 296 va al finalizar, colóquele usted ver artículo 135, ley del organismo judicial. Miren, patojos, eso es importante, les va a servir para su privado. Cuando usted llega a su privado, usted ya va a saber relacionar artículos, va a saber manejo de su ley, va a tener en cuenta esos apartados. A veces uno más se recuerda por sus anotaciones que por el contenido propio de la ley. Entonces, cuando usted ya tiene relacionadas las cosas, en un cuentazo se recuerda y ya no hay tanto problema, ¿verdad? Pero, por ejemplo, veamos acá, dice, toda cuestión accesoria que sobrevenga
y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley y procedimiento como debe tramitarse, deberá tramitarse como incidente. Cuando las cuestiones fueren complementarias, ajenas al negocio principal, los incidentes deberán rechazarse de oficio. El auto que decía el incidente contendrá la condena de costas del que lo promovió sin razón, salvo evidente buena fe, ¿verdad? Como tal, eso es el incidente. Si nos vamos, por ejemplo, y ojo ahí respectivamente, trámite del incidente, artículo 138. Promovido un incidente, se dará audiencia por 2 días si los hubiere a los interesados, ¿verdad? Entonces, el paso número 1 del incidente es que se haya promovido. El 2 es la audiencia, ¿verdad? ¿Cuántos días de audiencia se le dan a los interesados? 2 días, ¿verdad? ¿Para qué? Para que hagan manifestar su postura del trámite del mismo. Paso siguiente, prueba. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho y cualquiera de las partes pidiere que se abra prueba o el juez lo considerare necesario, el mismo juez abrirá prueba por el plazo de 8 días. 8 days, dijo aquel, ¿verdad? En English, please, of course, ¿verdad? 8 días se va a abrir a prueba el incidente. Y acá que se va a discutir si los documentos probados por el ejecutado son verídicos, ¿verdad? Como tal. Vean ustedes, vamos acá y aquí lo debemos de tomar bien en cuenta. Artículo 140. El juez resolverá el incidente sin más trámite dentro de 3 días de transcurrido el plazo de la audiencia y si se hubiera aperturado a prueba. Señores, si nosotros nos opusiéramos al proceso ejecutivo, porque consideramos de que el título ejecutivo lo podemos atacar, nos vamos a ir a oposición. ¿Cuántos días tengo yo para oponerme al mandamiento de ejecución? 3 días hábiles. Y si se opone, se abre el camino de los incidentes. 2 días de audiencia, 8 días de prueba y 3 días para resolver, ¿verdad? Como tal. Algo muy, muy importante, y acá lo establece como tal. Artículo 136. Los incidentes que toman obstáculos al curso del asunto se sustanciarán en la misma pieza, quedando mientras tanto en suspenso. Acá no podemos continuar con la tasación, no podemos continuar con el remate, no. Tenemos que esperar primero que la oposición se resuelva, que el incidente se resuelva para poder continuar con el trámite respectivo, ¿verdad? O sea, compañeritos, hoy del proceso ejecutivo en la vía de apremio hemos realizado 3 pasos. ¿Cuál es el paso número 1? Planteamiento de la demanda ejecutiva. Paso número 2, mandamiento de ejecución, ¿verdad? Es el paso número 2. Paso número 3, oposición. ¿Cuántos días tengo para oponerme al mandamiento de ejecución, Patojos? 3 días. ¿Y en dónde vamos a conocer la oposición al mandamiento de ejecución? En la vía de los incidentes, ¿verdad? Patojos, no sé si hay alguna duda que ustedes quieran solventar para poder continuar, ¿verdad? Ya que estamos próximos a llegar a las 5 de la tarde. Y todo claro, ¿estamos muy bien o no nos entendieron nada? Una de dos, siempre digo, ¿no? En todo claro, Lick, la verdad, Todo claro, muy Lick. bueno. Está bien explicada la clase. Muchas gracias. Excelente. Bueno, gracias, Lick. Solo, Gracias, muy amable. solo tengo una pregunta, licenciado, disculpe. Cuénteme. Adelante, César, adelante. Sí, fíjese que no me quedó muy claro en el artículo 294, donde Ajá. habla de convenio colectivo y el numeral número 7 y el convenio de acuerdo, donde dice que el número 7 dice que el convenio celebrado en juicio y el convenio de acuerdo aprobado, homologado por juez. O sea, mi pregunta es si cuando se hace un convenio tiene que ser necesariamente
Mira, pues, acá recordate, tenemos que irnos a los antecedentes. El juicio oral, allá por el 199 del Código Procesal Civil y Mercantil. Obligatoriamente en un juicio oral va a haber conciliación. Entonces el juez va a llamar a las partes y les va a decir, miren señores, antes de continuar la controversia, formulemos soluciones ecuánimes. Si ustedes están de acuerdo, yo doy el visto bueno, dice el juez. Va. En este caso es un convenio celebrado en juicio. ¿Y dónde se da un convenio celebrado en juicio? En los juicios orales del Código Procesal Civil y Mercantil. Porque ahí termina el proceso respectivamente, ¿verdad? Ahí finaliza el proceso. Si hay un convenio total, hay que decirlo, ¿verdad? Si hay una conciliación total, ahí finaliza y el juez tiene que homologarlo y lo tiene que aprobar. Pero la transacción es cuando las partes, ¿verdad? Deciden antes del juicio resolver la controversia o dentro del juicio sin que el juez lo pida. Mira vos, Banco Industrial, disculpa, yo me equivoqué, no te pagué. Hagamos un contrato. Yo te propongo, mira, yo te debía 600,000 quetzales, yo te voy a pagar 800,000 ahora, pero te voy a dar en garantía algo que antes no tenías. Te voy a dar mi casita. Eso es la transacción, ¿verdad? En el caso de la transacción, es un contrato. ¿Y qué se necesita para perfeccionar un contrato? La voluntad de las partes. Mientras que un convenio, como te pongo como ejemplo, en los juicios orales, ahí el juez sí tiene que autorizarlo, ¿verdad? Como tal. ¿Estamos más claritos ahí? Sí, o sea, la duda que tengo todavía es, por ejemplo, cuando el convenio es entre las partes, pero no hay un intermediario, como por ejemplo, como el juez, como usted lo indicaba, sino que fue entre las partes nada más, pero Ajá. no cumplen. ¿Sí sirve como título ejecutivo al final o no? Sí, pero eso se llama transacción. Y para que lo puedas ejecutar, lo tenés que hacer en escritura pública, ¿verdad? Te voy a dejar en suspenso y ahí lo miramos en una sesión futura. Pero ¿qué pasa cuando se hace en documento privado y legalizan las firmas, va? Eso ya es otra clase de ejecutivo, pero ya va más adelantito, ¿verdad? Como tal. Muchas Muy gracias, bien, licenciado. muy bien, muchas gracias. Gracias, Lick, muy amable. Miren, pues voy a exhibirles en la próxima clase títulos ejecutivos, algunos otros documentos que también tenemos por ahí, para que ustedes ya vayan viendo a la parte práctica, ¿sí? Para que ustedes lo tomen en cuenta. Así que, y que el proceso, pues, uno dice título de ejecutivo, pero ¿qué es? ¿Cómo es físicamente? Yo tengo algunos ejemplos por ahí y los vamos a exhibir. Así que, pero tenemos que ir por partes, ¿verdad? Primero el procedimiento. Pasen buena tarde, que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Chao. licenciado. Feliz Feliz tarde, tarde. Alec. Feliz tarde. Dale, Muchas gracias. feliz tarde.